La arena del desierto de Judea no solo quema la piel, devora las certezas del mundo ordenado para revelar los hilos invisibles que sostienen la realidad. Allí, donde el hambre se transforma en visión, un hombre dejó de ser el carpintero de Nazaret para convertirse en el puente viviente entre lo humano y lo incognoscible. El nacimiento de esta transformación no se encuentra en las leyes de los templos, sino en el territorio clásico de la crisis iniciática. Para comprender a Jesús de Nazaret fuera del bronce de las teologías tradicionales, es imperativo despojarlo por un momento de las capas del dogma occidental y observarlo a través del lente del chamanismo primordial. El desierto no fue un mero escenario de aislamiento geográfico, sino la cámara de incubación de una muerte y un renacimiento místico. Al igual que el neófito que se interna en la selva o la estepa para ser desmembrado por los espíritus y rearmado con huesos de poder, Jesús enfrentó en el ayuno prolongado la disolución de su ego, confrontando directamente a las fuerzas arquetípicas de su propio inconsciente y del cosmos. Este ensayo se propone explorar la figura del Cristo no como el ejecutor de un destino prefabricado, sino como un chamán palestino, un técnico del éxtasis que dominaba la modificación de los estados de conciencia, la manipulación de la energía vital y la alteración de la matriz de la realidad visible. A lo largo de los próximos capítulos, analizaremos sus curaciones milagrosas no como violaciones caprichosas de las leyes naturales, sino como actos de medicina cuántica y recuperación del alma, y sus parábolas como sutiles disrupciones psicofácticas diseñadas para hackear la mente de sus oyentes. Sin embargo, el verdadero alcance de este viaje va mucho más allá de una simple analogía antropológica. La gran promesa que late detrás de este análisis, y que solo se revelará en toda su magnitud en el 5º capítulo, es el descubrimiento de la fórmula exacta en la que Jesús codificó su método de trascendencia. Una clave oculta en sus últimas palabras y en su experiencia de la resurrección que demuestra que su misión no era fundar una religión para ser adorado, sino legar una tecnología de la conciencia diseñada para que cada individuo rompa la simulación de la matrix material y despierte su propio potencial divino. El misticismo institucionalizado estetizó el milagro, convirtiéndolo en un acto de magia celestial limpio y distante. Sin embargo, los textos más antiguos, incluso los evangelios canónicos si se leen sin el velo de la fe, exudan el olor a sudor, saliva y fluidos corporales que caracteriza a la brujería primitiva y a la medicina chamánica. Jesús no sanaba con la mente, sanaba con el cuerpo, utilizando técnicas de transferencia energética que desafiaban la biología de su época y que hoy rozan los límites de lo que consideramos aberrante o tabú. El análisis de sus curaciones revela un patrón inequívoco de manipulación bioenergética. En el Evangelio de Marcos, al sanar a un sordomudo, Jesús no pronuncia una bendición etérea, le mete los dedos en los oídos y, escupiendo, le toca la lengua con su propia saliva antes de lanzar un gemido profundo. Un estertor típico del trance chamánico conocido como efatá. Para devolver la vista al ciego de Betsaida, repite el perturbador ritual de escupir directamente en sus ojos y aplicarle las manos en 2 tiempos, como quien calibra un instrumento óptico desalineado. La saliva, en casi todas las culturas nativas americanas y siberianas, no es un desecho biológico, sino un vehículo cargado de maná o fuerza vital, Arun. Un fluido conductor empleado para sellar las fisuras del cuerpo sutil del enfermo. Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Este modus operandi se vuelve aún más radical en los episodios de exorcismo, la vertiente más violenta de su ministerio. Las crónicas describen a hombres poseídos que se cortaban con piedras, arrojaban espuma por la boca y mostraban una fuerza sobrehumana. Jesús no dialogaba con la doctrina del poseído, se enfrentaba a la entidad en un duelo de voluntades y frecuencias. Al igual que el chamán que extrae el dardo mágico o el espíritu intruso que causa la enfermedad,
el nazareno absorbía la distorsión del entorno, la procesaba en su propio campo electromagnético y la expulsaba, provocando a menudo convulsiones colaterales en el paciente, quien quedaba como muerto antes de la reintegración de su alma. Lejos de ser milagros limpios y divinos, estas interacciones eran intervenciones quirúrgicas en la anatomía sutil de los individuos. Jesús operaba en el tejido conectivo que une la psique con la materia, un espacio donde la transferencia de fluidos y la modulación de la voz actuaban como frecuencias de programación biológica. Esta capacidad para alterar los átomos y el software de la carne no era un don exclusivo, sino la primera demostración práctica de la manipulación de la Matrix, un poder que comenzó con saliva y barro, y que avanzaba inexorablemente hacia el desafío definitivo, la descomposición de la muerte misma. La frontera entre la vida y la muerte es el límite absoluto de la ley natural, pero para el chamán es simplemente una aduana difusa. El clímax del poder perturbador de Jesús no radicó en sanar la carne enferma, sino en revertir la putrefacción. La resucitación de Lázaro de Betania no fue un tierno acto de compasión familiar, fue una operación de nigromancia de alta intensidad. Un descenso psíquico a las regiones más oscuras del inframundo para arrancar un alma que ya había comenzado su disolución. El relato del Evangelio de Juan contiene un detalle cronológico que la teología suele pasar por alto, pero que para la antropología médica y el chamanismo es la clave del asunto. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Según la creencia mística judía de la época, el espíritu de un difunto ronda el cuerpo durante 3 días, intentando regresar. Al 4.º día, cuando los jugos vitales se corrompen y las facciones cambian, el alma abandona definitivamente el plano terrenal. Jesús esperó deliberadamente a que se cumpliera este plazo. No quería rescatar a un moribundo, necesitaba que el sujeto estuviera técnicamente desintegrado para demostrar su control sobre la matriz biológica. Al llegar a la tumba, los testigos advierten sobre el horror del proceso físico. Señor, hiede ya. Lo que ocurre a continuación dista mucho de una oración pacífica. El texto original en griego describe que Jesús se conmovió profundamente en espíritu y se turbó, Juan 11:33. La palabra utilizada es embrimástai, que denota un gemido gutural, un bufido de ira o un violento esfuerzo físico. Es el sonido exacto que emite un chamán siberiano cuando entra en el estado de furia estática, amok, para batallar contra los señores de la muerte en el inframundo. Jesús no estaba pidiendo un favor, estaba alterando la entropía universal a través de una resonancia acústica y energética que obligó a los átomos en descomposición a revertir su entropía. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ese grito desgarrador fue un pulso electromagnético que colapsó la función de onda de la muerte. Lázaro salió de la cueva envuelto en vendas, con el rostro cubierto por un sudario, como un autómata rescatado del vacío. Jesús había logrado el hackeo biológico definitivo, arrastrar un alma de vuelta a un contenedor orgánico que ya apestaba a descomposición. Esta perturbadora victoria sobre el inframundo no solo aterrorizó a las autoridades de la época, sino que marcó el ensayo general para su propio proyecto secreto. Había demostrado que la carne era programable, ahora solo faltaba aplicar esa misma necromancia cuántica en su propio cuerpo colgado de una cruz. La palabra de Jesús no buscaba instruir a la mente lógica, sino destruirla. La teología domó sus discursos transformándolos en tiernas moralejas dominicales, pero en su contexto original, las parábolas funcionaban como auténticos virus de código psicofáctico. Eran artefactos de lenguaje diseñados con precisión quirúrgica para infiltrarse en el sistema operativo de la mente humana, infectar sus certezas culturales y provocar un colapso en la percepción de la realidad ordinaria. En el chamanismo, el uso del lenguaje no es informativo, sino operativo, las palabras alteran la materia y modifican los estados de conciencia. Jesús dominaba esta tecnología del habla.
Cuando se dirigía a las multitudes, no dictaba dogmas lineales, utilizaba koans de corte zen y relatos paradójicos que operaban en cortocircuito. Al afirmar que los primeros serán los últimos, que para ganar la vida hay que perderla, o al proponer la aberrante idea de que un samaritano, el enemigo de sangre, el impuro, era el verdadero prójimo. El nazareno no hacía poesía. Estaba inyectando una paradoja lógica en el software mental de sus oyentes para suspender el juicio del hemisferio izquierdo, induciendo un trance receptivo instantáneo. Este hackeo cognitivo era indispensable para lo que él denominaba la entrada al reino de Dios. En los textos gnósticos y apócrifos, este concepto se despoja de su carga celestial y se revela como lo que verdaderamente es, el acceso a la conciencia hiperdimensional. Un estado donde la Matrix ya no tiene poder sobre el individuo. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Tomás. Evangelio de Tomás, dicho 22. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de dentro como lo de fuera y lo de fuera como lo de dentro, entonces entraréis en el reino. Estas directrices no son mandamientos morales, son instrucciones de programación bioenergética. Exigen la disolución de la dualidad, materia/espíritu, yo/el otro, que mantiene la mente atrapada en la ilusión de la Matrix tridimensional. Al romper la lógica del lenguaje, Jesús obligaba a la conciencia de sus discípulos a dar un salto cuántico fuera de la simulación social y biológica. Aquellos que lograban digerir el virus de sus palabras experimentaban la fisura del ego, preparándose para la última fase del experimento, el desmantelamiento físico del contenedor humano mediante la ordalía de la sangre. La crucifixión no fue un rescate divino para saldar una deuda cósmica de culpabilidad humana, fue un experimento de física hiperdimensional autoinfligido. Al colgar en el madero, Jesús ejecutó la fase final de su mapa de navegación chamánico, la desmaterialización consciente del contenedor orgánico. El Gólgota no fue un final trágico, sino el laboratorio donde se completó el hackeo definitivo a la simulación material. Liberando una tecnología de la conciencia que fue sellada con sangre para que el imperio del dogma no pudiera borrarla por completo. La clave de este hackeo se encuentra oculta en la fisiología del trauma y en el manejo del dolor absoluto. En las tradiciones chamánicas más avanzadas, el cuerpo físico no es una prisión permanente, sino un holograma denso sostenido por una red de canales energéticos. Si el chamán logra mantener una atención inquebrantable en el punto culmen de la agonía física, sin identificarse con el sufrimiento del ego, la energía vital, prana o chi, no se dispersa con la muerte, sino que se implode hacia el núcleo del ser. Jesús utilizó la cruz como un acelerador de partículas biológico. Al exhalar su último aliento, no sufrió un colapso pasivo, lanzó un grito estático, el pulso de frecuencia definitivo, y colapsó su propio biocampo, transfiriendo la totalidad de su conciencia desde el software de la carne hacia el hardware puro del entramado cósmico. La gran promesa oculta en este recorrido, y que la Iglesia censuró bajo el mito de un milagro inaccesible, es que la resurrección no fue un evento biológico, sino un proceso de reprogramación cuántica disponible para toda la humanidad. El cuerpo que emergió de la tumba 3 días después no era un cadáver reanimado con fluidos.